Yo sé que yo no tengo que convencerles de nada para que ustedes sientan la presencia del Señor, porque se manifiesta en este lugar de una manera esplendorosa. Es una delicia estar en Él y con Él. Es una delicia sumergirse en las aguas de su Espíritu, empezar a sentir ese fluir maravilloso. Eso es una delicia. Después que nosotros conocemos el lugar santísimo, no queremos salir de allí. Después que nosotros conocemos el sitio de su reposo, donde está la paz que sobrepasa todo entendimiento, ya encontramos la plenitud de nuestra vida. Ya no queremos movernos de ese lugar. Yo deseo con todo mi corazón que yo tenga la preciosa oportunidad de mostrarle esa plenitud al Espíritu Santo, de mostrarle esa plenitud a Dios, a su palabra. Usted tiene que estar recordando continuamente y recordándoselo a las personas que están a su alrededor. Usted tiene que hacerlo continuamente porque es la manera como Dios permitió que su pueblo recordara sus hazañas, sus señales, sus prodigios, sus milagros. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de ayer es el Dios de hoy. Y a veces la gente se le olvida. Y si usted no se lo está diciendo a sus hijos, no se lo está diciendo a su familia, pues prontamente lo van a olvidar. El Señor dijo en Deuteronomio, lo dejó escrito: oye, escribe estas palabras de la ley en los dinteles de tu puerta. Dísela a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten. Eran tan exagerados que hacían rollitos y se los enrollaban en las borlas de sus mantos. Eran filaterías, le llamaban, porque querían que todo el mundo supiera quién era su Dios. Y nuestro Dios vive para siempre, aleluya. Él no está muerto, Él está vivo, aleluya. Jesucristo vive por los siglos de los siglos, amén. Y últimamente nos cuesta cada vez más trabajo ver los milagros del Señor. Sí los hay, pero a la gente aún le cuesta trabajo proclamarlos, hasta les da pena proclamar los milagros del Señor. Y Dios hace milagros todos los días. ¿Qué es un milagro? Un acto sobrenatural, o sea que sobrepasó los límites de lo natural y se fue a lo sobrenatural. Un milagro hecho por Dios, Dios el que todo lo puede, Dios el creador, el hacedor de maravillas y de imposibles. Un milagro es una maravilla. Un milagro es algo que tiene que asombrar a alguien porque de manera natural no se da. Y nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras las historias contadas en el pueblo de Israel de todo lo que Dios hacía milagrosamente para poder hacer que el pueblo reconociera su nombre. Los milagros tenían un principio y era que la gente reconociera que ese Dios que ellos tenían, a quien ellos seguían, a quien ellos servían, a quien ellos obedecían, era milagroso. Ahora, muchos de los milagros que se hicieron por medio de algunos siervos en el Antiguo Testamento, magos y agoreros hacían también, pero siempre el milagro de Dios prevalecía ante aquellos que otros hacían, porque el Dios nuestro siempre fue y será el Dios omnipotente, o sea, toda potencia, el Dios que está por encima de todos los demás dioses. Cuando se ve en la situación tan difícil Moisés de ir a presentarse a Faraón, aquel que tenía muchos dioses, porque en Egipto adoraban a muchos ídolos, a muchos dioses, tenían muchos magos, tenían muchos agoreros, poderosos en señales, hacían maravillas, y él tenía que presentarse y él le dijo: ¿a nombre de quién voy? Y él le dijo: ves a nombre del que soy, yo soy el que soy. Algo como difícil de entender. Ves y di que yo soy. Que yo soy le manda a decir que suelte a mi pueblo de la esclavitud. Y Faraón dijo: ¿y quién es ese yo soy? ¿Quién es ese Dios? Dioses tengo yo a montones, a los que invoco, a los que le hago estatuas gigantes, a los que me pido cosas y me las da. Y entonces le dice Dios a Moisés y a Aarón que le acompañaba: tira la vara. Y el primer sorprendido fue Moisés. Tira la vara al suelo. ¿Y qué pasó con esa vara? Se convirtió en una serpiente. ¡Oh, qué tremendo milagro! Esos son milagros. A veces uno solamente piensa que milagros es destinado a sanidades. No,
hay don de sanidades, hay milagro de sanidades, pero el milagro interviene todo, la naturaleza, todo interviene en los milagros. ¿Sí sabían eso, verdad? Entonces, ese pedazo de palo muerto fue tirado al suelo y se convirtió en una serpiente venenosa, terrible, majestuosa. Pero ahí alrededor habían unos magos que también tenían unas varas secas y las tiraron al suelo. ¿Y qué sucedió? También se convirtieron en serpientes. Pero la serpiente que había arrojado el palo Moisés se tragó a todas las demás. Porque tu Dios siempre estará sobre todas las demás cosas. El milagro de Dios siempre será real y verdadero. Y se podrá constatar sobre cualquier otro milagro. Ese es el Dios al que nosotros servimos. ¿Sabe? Cuando iniciaron las plagas de Egipto, yo hoy quiero por medio del Espíritu Santo encontrar una razón de ser de cada uno de los milagros. O sea, Jesús vino a la tierra y vino a hacer milagros ostentosos, inmensos, poderosos, grandiosos, pero cada milagro tiene que tener una razón de ser. Y cuando empiezan a sucederse las plagas de Egipto, cada una de ellas fue un milagro, porque fueron cosas sobrenaturales que ocurrieron en un entorno natural. Y cuando Dios le dice a Moisés que con esa misma vara toque las aguas del río Nilo y éstas se vuelven sangre, todo el mundo se asusta, la pestilencia empieza a entrar a todo lugar, los peces muertos, eso era algo desastroso, pero los magos de Faraón tocaron también el agua y también se convirtió en sangre. Entonces Faraón decía, tantas cosas que están haciendo, los míos también hacen lo mismo. Yo también puedo. Y así sucesivamente se iban dando esas señales y el corazón de Faraón endurecido a no creer. Yo le hago a usted una preguntita a ver si le ha pasado las experiencias que he tenido yo. He visto que personas han sido sanadas, personas han recibido milagros y viven igual en el mundo como si nada. No están ni sirviéndole a Dios, ni están en una iglesia, ni están diezmando, ni están ofrendando, ni están haciendo nada. Y uno dice, increíble, porque se sucedieron unos milagros espectaculares, pero no pasó nada. Y a Faraón le iban sucediendo milagro tras milagro, pero él decía, los magos míos también lo pueden hacer igual. Hasta que sucedió lo impensable, hasta que sucedió lo que no alcanzaron ellos a imaginarse jamás, que la última de los milagros, la última de las sentencias de Dios para ese pueblo contumaz y duro de servir era que entregaran la vida de sus primogénitos. Y ahí sí no hubo mago, ni agorero, ni ninguno que pudiera devolverle la vida a todos aquellos que habían sido muertos por la sentencia del Señor. Pero había un pueblo, el pueblo de Dios, que estaba viviendo en el Gosén, habitando al abrigo del Altísimo, morando a la sombra del Omnipotente, al que Dios le prometió que el ángel de la muerte no tocaría a sus primogénitos ni entraría a sus casas. Ese es el Dios que te protege hoy, ese es el Dios al que tú le sirves hoy. Que podrán caer 10,000 a tu lado y 1,000 a tu diestra y a ti tu casa no le pasará nada porque están protegidos por un Dios que todo lo puede, aleluya. Y en ese Gosén vives tú hoy. Ese Gosén es el lugar santísimo, es el lugar de la presencia del Señor. Ese Gosén es el lugar donde te cubre la sangre de Cristo, donde ningún mal puede tocar tu morada. Porque estás cobijado al abrigo del Altísimo y estás morando a la sombra del Omnipotente, no de cualquier agorero. Mire, hay gente que se enferma y con la ansiedad de la enfermedad hacen de todo, van a que les recen, van a echarse ungüentos, van a hacer muchas cosas terribles y tremendas. Y no acuden al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al que todo lo puede. Entonces ese Dios que estaba haciendo milagros en aquel entonces no ha dejado de hacerlos hoy. Él sigue cumpliendo con su palabra.
Esas señales, esos prodigios, esos milagros están prometidos para los que creen. Dice, para los que creen, les seguirán, todo es posible, y les seguirán las señales, los prodigios, los milagros. Y veremos la gloria de Dios. Y entonces este pueblo del Señor, que era necesario que caminara en pos de ese Dios que se estaba descubriendo a ellos, porque hacía 440 años habían estado casi que en un olvido espiritual. Esos 440 años los habían sumido a ellos en una indiferencia ante su Dios. Sí seguía la palabra fluyendo, pero tímidamente. Tanto que, fíjense cómo educó Amram y Jocabed a su hijo Moisés, temeroso de que lo mataran. Tuvo que entregarlo al mundo. En el mundo recibió una educación, recibió una enseñanza. Pero la palabra del Señor tiene una promesa para nosotros, para nuestros días, para hoy, que nunca se devuelve vacía. ¡Aleluya! Y así pasó en aquel tiempo. Entonces nosotros vemos que en el Antiguo Testamento se sucedían muchos milagros, pero era el mismo Dios accionando por medio de distintos hombres, distintas personas, en distintas circunstancias, en distintos tiempos, que Él hacía su obra, de acuerdo a lo que se necesitara en ese momento. Vemos a un Moisés que sale con su pueblo para llevarlo a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y durante esos 40 años, que no debieron haber sido sino apenas 14 días, pero el pueblo se retarda, se retrasa, el pueblo está como en una escuela, que necesita conocer a ese Dios todopoderoso, necesita sacar a Egipto de su mente, de su corazón, de su vida, necesita entronarse él allí. Empiezan a suceder unos milagros extraordinarios que muy seguramente tenían un porqué y un para qué y un verdadero sentido. Y cuando ellos se enfrentan al Mar Rojo y es un obstáculo insalvable, tienen a sus enemigos que les persiguen, iban a ser exterminados. Eso era lo más seguro que iba a pasar con ese pueblo. Iban a ser exterminados por los ejércitos de Faraón. Y ocurrió un milagro extraordinario. Nuevamente la vara de Aarón es ordenada que se levante, que toque las aguas del Mar Rojo y estos se abren. Se abren a la promesa, a la palabra de Dios. Y el pueblo sale victorioso hacia el otro lado por tierra seca donde antes había mar. Pero todo tiene un sentido y un principio divino, bíblico, espiritual. Ese es el primer bautismo del pueblo que antes había estado oprimido en la esclavitud por esos 440 años. Es el primer paso que ellos dan de una vida a otra. Es el dejar el viejo hombre esclavizado por el pecado, por el mundo, para ser traspasado a otro terreno que ellos no conocían, que tenía una esperanza de vida nueva, lo que les permitió el paso, que aunque no se mojaron por las aguas, pasaron por las aguas. Tenía un sentido espiritual. Yo creo que en ese momento ellos no lo entendían, pero fue un paso de salvación, ¿o no? Fueron salvados de la muerte porque Faraón los iba a matar allí. Ellos no tenían, o se ahogaban o se tiraban al mar y se ahogaban, no tenían escapatoria. Ellos no estaban contra la espada y la pared, sino contra Faraón y el mar. Y allí, en ese lugar, no había salvación. Pero viene el Dios de la salvación, el Dios de la vida, y les abre camino donde no hay. ¿Cuántas veces usted se ha visto en circunstancias similares? Tal vez no al frente de un mar rojo, pero sí perseguido por enemigos, cuando siente que las puertas se le han cerrado, que no hay oportunidades para usted, que usted todo lo ve ya al último momento de su vida, que cree que de esa no se salva, y viene la mano poderosa de Dios e interviene en su circunstancia y abre camino por donde no lo hay. Ese es el Dios que nosotros seguimos. ¡Aleluya!
Ese es el Dios poderoso. Y ese pueblo sigue caminando. Tenía que aprender a conocer a ese Dios poderoso, amoroso, misericordioso, pero también un Dios que tenía reglas, que tenía normas, que tenía mandamientos. Un Dios que quería mostrarle a su pueblo que de él nadie se podía burlar. Un Dios que podía decirle que conocía sus corazones. Un Dios que les pedía que cambiaran su corazón de piedra para que el Señor hiciera la obra en cada uno de ellos. Y empezó a anunciar sus mandamientos. Y entonces viene la ley divina que se le fue entregada a Moisés y Moisés la entrega a su pueblo. Era una transformación total para un pueblo que había estado esclavizado bajo otras leyes, bajo otros mandamientos, y ahora se estaba formando una nación, y una nación que se forma sólida es una nación que tiene unos estatutos, que tiene que tener su constitución política definida, para que cada quien conozca sus derechos, para que cada quien conozca sus obligaciones, para que cada quien conozca sus privilegios y para que cada quien conozca sus castigos. Dice que el desconocimiento de la ley no exime al que la infringe. Ay, es que yo no sabía. El Señor se ocupó de enseñarle a todos para que no lo catalogaran de injusto y para que luego no se dijera, es que me has castigado injustamente porque yo no sabía que eso era pecado. Él se ocupa de decirte qué es lo bueno y qué es lo malo. Él se ocupa de decirte que no te desvíes del camino prefijado por Dios. Él se ocupa de mostrarte el sendero. Es más, Él trajo a Jesucristo como el camino, como la verdad y como la vida, para que nosotros sepamos lo que es bueno y lo que no lo es. El hombre en su inicio, en su génesis, sabemos nosotros que nació libre, nació en comunicación directa con el Señor, vivía en la plenitud, pero vino el pecado, pero vino la separación entre Dios y el hombre, y bajo esas circunstancias hemos seguido naciendo nosotros, bajo una situación en donde tenemos que buscar a Jesús, el Salvador, porque por nuestra propia cuenta no lo podemos hacer. Jesús pagó nuestros pecados para que nosotros tuviéramos vida, a Él morir. Él pagó esos pecados. Pero en el transcurso de la vida del pueblo de Israel se fueron viendo muchas experiencias, muchas circunstancias que algo nos tienen que enseñar hoy. Algo nos tienen que enseñar en este tiempo. Y entonces sucede que cuando se está formando el pueblo de Dios, cuando ya se están levantando los sacerdotes, porque Dios ordena que una de las tribus, la tribu de Leví, sea apartada para el servicio ministerial, sea apartada para el servicio del tabernáculo de reunión. También le da unas leyes distintas a las leyes que se le da civilmente al pueblo. Las leyes sacerdotales tenían unas directrices precisas de cómo debería de comportarse un sacerdote, cómo debería de comportarse la tribu. Y el Señor era más estricto con la tribu de Leví en el cumplimiento de esas leyes y de esas normas que aún del mismo pueblo. ¿Saben por qué? Porque los puso por cabeza ante las demás tribus. Y les dijo, a ustedes ahora yo les doy potestad a que se acerquen a mí para pedir perdón por el pecado del pueblo. Y cuando hagan un sacrificio y lo presenten ante mí, ustedes, el sacerdote pone las manos sobre ese sacrificio, sobre ese cordero. Ese cordero es el cordero de la expiación. Ese cordero recibe ahí el pecado y entonces muere ese cordero, porque lo entregan en sacrificio y yo perdono el pecado del pueblo. Y ese orden espiritual que Dios creó no ha pasado de moda. Aunque se haya ido pervirtiendo la palabra por malinterpretada, pero no ha pasado, sigue incolume. Los pecados, el sacerdote los presenta con la persona que ha pecado al Señor.
y Dios lo desata. Lo dice Mateo en el Nuevo Testamento. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. El enemigo se metió y dijo, los sacerdotes de la iglesia tradicional, vayan a él, que usted le confiesa los pecados a él y él tiene derecho de perdonarle los pecados. Se perdieron de la verdad verdadera, que es que el sacerdote, el pastor, el ministro que está colocado en una grey es el facilitador para que Cristo perdone esos pecados. ¿Cuántos me están entendiendo? No tiene potestad por sí mismo de perdonar pecados. Como pastora yo no puedo, si no lo llevo al Señor, yo no le puedo decir a la persona, tus pecados te son perdonados. Vayamos juntos al Señor y presentémosle a Dios tu condición de pecador, porque eso es común en el ser humano, y pidámosle a Él que te perdone, que te libre. Y qué maravilla cuando uno hace eso, porque se le quita el peso de encima, porque de verdad eres libre, porque todo el que llega a Jesús pidiéndole perdón, Él le perdona. ¿Cuántos saben eso? Si tu corazón es genuinamente arrepentido, porque al hombre lo podrás engañar, pero a Dios no. Y si tu corazón es genuinamente arrepentido, tú recibirás ese perdón del Señor. Viene sobre tu vida una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Dios te restituye en el lugar donde tú estás, porque Él te dice, vete y no peques más. Ya no hay más. Ya quedas libre. Entonces pasó algo en el camino del desierto, y fue que aquella tribu de Leví que estaba encargada del ministerio, se le habían dividido por familias, pero de la misma tribu de Leví, diferentes funciones. Habían unos que eran los cantores, habían otros que eran los sumos sacerdotes, habían otros que eran los cuidadores del tabernáculo, habían otros que eran los que estaban destinados a cargar el tabernáculo, de tal manera que todos estaban divididos. Habían familias por turnos, que le correspondía al turno de la tribu de Abiú, le corresponde de tal semana a tal semana. Y estaba una familia, los de la familia de Coré, eso está en Números 16. ¿Qué pasó con la familia de Coré? No se empezaron a agradar con el cargo que tenían, y empezaron a criticar a Moisés, y empezaron a pensar que si Moisés era el que hablaba con Dios, ¿por qué ellos no también? Y que Dios no solamente le iba a hablar a Moisés, que también le podía hablar por medio de ellos. Y empezaron a anhelar tener otro ministerio distinto al que le había sido otorgado. Y fueron a interpelar a Moisés. Y fueron a decirle, Moisés, ¿tú qué te crees? Y nosotros ya no te queremos obedecer. Tú nos engañaste, tú nos metiste a este desierto hablándonos de una tierra prometida, y nosotros no vemos esa tierra prometida. Estamos peor que como estábamos en Egipto. ¿Y acaso solamente Dios habla por ti? Y nosotros no queremos someternos. Y empezaron a murmurar, y empezaron a contaminar el resto del pueblo, y empezaron a hablar del siervo de Dios. Y eso no le agradó a Dios, pero ni poquito, no le agradó ni en lo más mínimo. Vamos a deleitarnos, exacto, empieza por Número 16:1, y vamos a estudiar ese problema tan grande que se le presentó a la familia de Natán y a él mismo, porque ese Dios quiere enseñarnos algo para este tiempo. La palabra del Señor no ha dejado de ser efectiva hoy día. Entonces dice que Coré, y dice de dónde vino Coré. Coré termina siendo de Leví y de On, hijo de Pelet. Ahí dice que se unieron los de Coré con los hijos de Rubén, o sea, ya él empieza de alguna manera a intervenir en otras tribus. Esas eran otras tribus, luego la de Rubén.
y dice que se levantaron contra Moisés. Oigan cuántos hombres se levantaron. Eso fue una gran rebelión. 250 que no eran cualquier persona, eran principales. 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, los del consejo y varones de renombre. Usted sabe lo que es que vayan donde el pastor de la iglesia, donde la pastora de la iglesia, y no haya un miembro común y corriente que hoy viene, hoy no va, sino que sean los ancianos de la iglesia, que sean los ministros los que vayan a hablar y a enfrentar y a confrontar a quien Dios ha puesto en ese lugar. No eran cualquier persona. Y entonces dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Oiga, queremos cambiarte, Moisés. Ya no nos gusta la manera como tú nos gobiernas, porque toda la congregación y todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ay, pero ¿quién es Moisés? Seguro que aquí cualquiera de los demás puede ser el pastor, puede ser la pastora. ¿Y por qué tiene que ser la pastora Eli? ¿Y por qué tiene que ser? Estaban hablando de el principal, de la persona que Dios había puesto en la congregación. Y dijeron, todos los demás tienen las mismas posibilidades. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Me imagino que les debió haber dado una decepción bien grande, una desilusión bien grande. Yo escuché una vez algo que les dije en algunas de las prédicas que hemos hecho anteriormente, que las personas que no conocen lo que tú has pasado para llegar al lugar donde estás, tampoco reconocen lo que has alcanzado. Entonces nadie se acordó de los 40 años de Moisés en el desierto, solo, deambulando solo con el Señor. Nadie se acuerda de todo lo que él pasó para que Dios lo hubiese escogido para estar en ese lugar. El que no sabe tus desiertos, no sabe tus situaciones, lo que tú has pasado, fácilmente te critica, porque no tiene idea por cuántas cosas has pasado en tu vida. Y habló Coré y a todo su séquito, o sea, tenía gente que le seguía, habló a Coré y a todos los que estaban con Coré, habló Moisés y le dijo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, y él lo acercará así. Bueno, esto solamente lo podía dirimir Dios. Se habían levantado contra Moisés y solamente lo podía decidir el Señor. Entonces, hacer esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. Ustedes han visto cómo esos sahumerios que venden por ahí por la calle, ¿verdad? En la Semana Santa, tienen un olor peculiar, un olor particular. Bueno, el incienso que se usaba para ello no se podía usar para nada más, para que la gente cuando oliera ese aroma, supiera que se estaba haciendo exaltación solo al nombre de Dios. Entonces digo, pongan fuego en ellos, poner incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiera, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Imagínense, iba Dios en ese momento a confirmar delante de todos que Moisés había sido su llamado, había sido su escogido, y que tenían que respetar su elección, su gobierno y su mandato. Y todos se prestaron para eso. Qué susto tan grande, todos se prestaron y dirían, pues aquí Dios va a demostrar quién es verdad el que manda, quién es. Ellos no se imaginaban nunca lo que iba a acontecer un momento después. ¿Y qué sucedió? Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Sabe qué estaba sucediendo ahí? Moisés estaba diciéndole, han tenido en poco el cargo que Dios les ha entregado. Les ha parecido poco haber sido nombrados al servicio del Señor. Si ustedes se acuerdan, lo que dijimos al principio es que cada cosa que sucedía en el Antiguo Testamento
tiene que tener una enseñanza para hoy, para nuestro tiempo. Y Dios sigue entregando dones a los hombres. Y Dios sigue nombrando personas para el servicio de su ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios el que por medio de otras personas lo comisiona a usted. No es voluntad de hombre el que usted forme parte de una tribu, el que usted sea un predicador, el que usted sea un levita. Viene de Dios. Su nombramiento viene de Dios. Amén. Y si usted quisiera renunciar, tiene que renunciarle a Dios y a ver cómo lo va a hacer. ¿De qué manera? Y las cuentas de su proceder en ese nombramiento se los tiene que dar a Dios. Entonces él le decía, caramba, ustedes están teniendo eso muy en poco. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea, les estaba diciendo Moisés, como no les place lo que les di, ahora ustedes también quieren mi puesto, ahora ustedes también quieren mi cargo. No están contentos con lo que tienen, porque mire, les voy a decir algo. Cuando usted critica a alguien que está en un cargo de gobierno, usted lo que está diciendo es, yo lo haría mejor que esa persona. Porque usted le está criticando su proceder, y usted está diciendo, yo creo que esta persona debería de hacer esto así, así, así. Es porque está diciendo, yo lo haría mejor. Y Dios escucha todo lo que usted dice en el secreto, en la murmuración, hasta en la oración. Hay gente que hace intercesión contraria. Dios todo lo escucha. Y entonces dice, por tanto tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿quién es para que contra él murmuréis? Porque muchas veces nosotros estamos murmurando contra el siervo de Dios y Dios se lo está tomando a su cuenta. ¿Sabía usted eso? Dios se lo está tomando como si estuvieran murmurando de él. Tremendo, ¿no? Y miren lo que pasa. Y envió Moisés a llamar a Datán, a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Sabe por qué? Porque cuando empieza a haber división en la congregación, en ese pueblo, cuando empieza a haber ya se pierde el respeto a quien gobierna, los demás se aprovechan de ello y tampoco se ponen a las órdenes de quien gobierna. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. ¿Cómo criticaban el gobierno de Moisés? Porque cuando una persona te empieza a hablar mal de alguien, tú empiezas a cambiar el concepto de esa persona. Aunque esa persona no te haya hecho nada a ti, pero tú ya la empiezas a ver diferente. Ya tú empiezas a encontrarle los defectos que la otra persona te hizo ver de él. Y antes no los notabas. Contigo no te ha hecho nada, a ti no te ha hecho nada, pero la animadversión que la otra persona tiene sobre esa persona te contamina. Eso le pasó a ellos. Coré contaminó a un montón de gente. Entonces, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres. Pues dijeron, no subiremos. Se rebelaron y dijeron no. ¿Y qué pasó luego? Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Moisés empezó a sacar su carnecita ahí y empezó a decir, pero mira Señor, mira qué pueblo tan desagradecido, mira qué situación. Hay que tener muchísimo cuidado porque mire, la ofrenda que usted trae al altar, el diezmo que usted trae al altar, es obligación que el pastor, la pastora que haya puesto en la grey, le presenten al Señor eso que usted trajo. Que le bendiga su ofrenda, que le bendiga su diezmo. Es un orden espiritual ordenado por Dios, valga la redundancia. Es algo que viene del cielo y que debe seguir fluyendo. Acuérdense que las bendiciones empiezan a fluir desde la cabeza de Aarón y baja por sus vestiduras. Eso debe seguir aconteciendo hoy, porque hay cosas que son perpetuas, que permanecen para siempre. Entonces dice, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito,
poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Tremendo, ¿no? Vamos a ponerlos todos de frente de Dios a ver cuál es el que Dios escoge y cuál es el que Dios le descubre su pecado. Y vinieron y tomaron cada uno su incensario, pusieron incienso en ellos, se acercaron delante de Jehová cada uno con su incensario. ¿Y cuántos incensarios eran? 250, porque ¿cuántos hombres eran los que se habían levantado contra Moisés? 250, que no eran cualquier persona, ¿verdad? Eran los principales. También se presentó Aarón y cada uno con su incensario. ¿Qué pasó? Pues está interesante esto. Tomó cada uno su incensario, se pusieron en ellos fuego, echaron en ellos incienso, se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. ¿Y qué pasó? Todos delante del Señor. Ya Coré había hecho juntar contra ellos. Coré por aparte había puesto a todo el mundo diciendo, vámonos en contra de Moisés. Coré pensaba que él tenía la razón. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, quítense de ahí, apártense de la congregación, porque los voy a consumir. Y ese corazón de Moisés tan tremendo, miércale, ¿en qué lío se han metido? Y me voy a quedar sin pueblo, porque la ira de Dios es terrible. Y Aarón y Moisés empezaron a tener misericordia por el pueblo. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, pero si fue un solo hombre el que pecó, ¿por qué te vas a irar contra toda la congregación? El problema es que cuando una persona está en pecado, está en la iglesia, está oculto el pecado, está haciendo cosas por debajo, toda la iglesia se perjudica. Jehová habló a Moisés diciendo, mejor es que te quites de ahí. Habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré y de Datán y de Abiram, porque la ira de Dios venía con furor. Y le dijo, mejor es que no estén ni cerquita del que yo voy a consumir. ¿Y qué sucedió? Entonces Moisés se levantó, fue a Datán, a Abiram, a los ancianos de Israel, y fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos, no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Ya les llamaba impíos. Y eran de la tribu de Leví, eran servidores, estaban en la iglesia, estaban sirviéndole al Señor. Se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de su tienda con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Qué horrible es que el pecado de una persona afecta a todo lo que está a su alrededor, afecta a su familia, afecta a su gente. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hicierais todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. El pobre Moisés dijo, yo no tengo nada que ver con esto, es Dios el que me está diciendo que lo haga, pero yo por mi cuenta no es por lo que dice Jehová. Y entonces se atreve Moisés a decir, bueno, ok, vamos a hacer algo. Esto no vino de mí. Si Coré muere como muere todo el mundo, muere de viejo o le da alguna enfermedad o algo, entonces Dios no ha hablado por mi cuenta. Y aquí no ha pasado nada. De verdad que ustedes tienen razón, yo no cuento con el respaldo de Dios. Pero si a Coré y a toda su familia se lo traga la tierra, se abre la tierra y se lo traga, ustedes sabrán que Dios habló por mí. Y no acabó de decir eso Moisés. Mire lo que dice. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, pues Jehová no me envió, ustedes tienen razón. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, Dios todos los días hace algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, o sea, instantáneamente se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. ¡Uy! Dios mío, qué tremendo. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Dios exterminó el mal así, ras. Tremendo, ¿no? Que hay gente todavía cree que de Dios se pueden burlar. Todavía hay gente que cree
que su pecado puede quedar oculto. Todavía hay gente que cree que puede hablar del sacerdote que Dios ha puesto, del pastor que Dios ha puesto, y nada pasa. ¡Sí pasa! Ocurren cosas tremendas también. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. El problema no quedó ahí. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con los 250 que también los apoyaron? Pues mire lo que pasó. Todo Israel y los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían que no nos traiga a nosotros también la tierra. Y salieron, fue en estampida. ¡Ay, corran! Que aquí se está abriendo. Y entonces salió fuego de delante de Jehová. ¿Y a quién consumió? A los 250. Los consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Y entonces, como eran hombres de bien, como eran hombres de preeminencia, Dios cogió sus incensarios, los tomó, hizo unas placas con esos incensarios y los dejó en el altar para recordarle a todos, ojo, que si algo Dios no le agrada es que te rebeles contra Él, contra sus ungidos. Y ahí quedaron esas placas para testimonio perpetuo, para recordar lo que le pasó a Coré. Dice, los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harás de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. O sea, cada vez que ellos vieran eso, se iban a acordar. Por eso la Biblia muchas veces dice que el temor a Jehová es necesario para nosotros, porque, bueno, que no nos pase a nosotros lo que le pasó a ellos, ¿verdad? Porque cosa terrible es ministrarle al Señor en pecado. Pero tú puedes engañar al hombre, pero ¿y a Dios? ¿Quién engaña al Señor? Entonces te sobrevienen malestares, enfermedades, situaciones difíciles, problemas en la casa, dificultades económicas, y no sabes qué es. Y las cosas te van de mal en peor, y no sabes qué es. Entonces, mi amado, usted y yo somos pecadores. Todos hemos pecado. El que diga que no es pecador hace a Jesús mentiroso. Pero a Jesucristo tenemos como nuestro abogado para que interceda por nosotros y nuestros pecados nos sean perdonados. Jesucristo es el sumo sacerdote, ahí estaba la representación de Aarón. Ahora Jesucristo es el sumo sacerdote que se pone ante Dios y nosotros y dices, no los extermines, yo pago la culpa por ellos. Y hoy se le concede a los sacerdotes, a los pastores, llegar al trono de la gloria ante Jesús y suplicar el perdón de su grey. Yo quiero que en este momento hagamos un acto de contrición. Y usted sabe que Dios sabe su condición. Y usted sabe, como yo sé, que hemos pecado ante Dios. Les voy a enumerar algunas cuantas. Cuando usted murmura de los siervos que Dios ha puesto en el lugar donde usted está, usted pecó. Cuando usted desobedece lo que Dios le dice que haga por medio de sus siervos, usted pecó. Cuando usted no diezma, usted le robó a Dios, usted pecó. Cuando usted no se somete, cuando usted quiere renunciar, cuando usted no quiere seguir, cuando usted se va sin avisar y sin decir nada, usted pecó. Cuando usted peca mintiendo, peca engañando, peca hasta pecados sexuales, toda clase de pecados. Dios conoce nuestra condición, pero Dios quiere tener un pueblo santificado y lavado con su sangre preciosa. Y Dios es un Dios de oportunidades. Dios puede juzgarte y no lo hace. Dios te ama, te ama, te ama. ¿De qué manera? Que puede ser el pecado que sea y
Dios te lo perdone. Lo ideal, lo que se debería de hacer es que usted se acerque a su pastor, se acerque a su pastora y usted le diga, ayúdeme, vamos a orar y ayúdeme porque cometí este problema, cometí este error.